Hola una vez más, amigos de Esfera Humana. Bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y hoy vamos a hacer un pequeño resumen y presentar un poquito las listas de Onice que jugué este sábado en el torneo de GTS. Era un torneo con algunas reglas particulares que harán que estas listas sean un poco diferentes a los que estáis acostumbrados. La primera de ellas era Zero Cap. Sabéis que es una modalidad de juego que a mí particularmente me gusta bastante. Básicamente es un modo de juego en el que no se pueden usar ningún tipo de puntuaciones de cap, ni siquiera cuando hay algún teniente que aporta puntos extra, no se pueden gastar caps, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces no puede haber ninguna tropa que coste caps en las listas de ejército. Es un meta muy interesante que a mí me gusta bastante porque hace que algunos perfiles que normalmente no se juegan en partidas con caps pues pasen a ser bastante más interesantes y sean mucho más jugosos, más jugables, ¿vale? Pero además, como era carnaval, introdujimos un extra adicional que para dar un poco más la vuelta a la tortilla, que era que en este torneo las tropas que tuvieran la habilidad camuflado perdían la habilidad camuflaje en favor de la habilidad holomáscara, ¿vale? Entonces podría jugar un poquillo a hacer pasar tropas unas por otras, ¿vale? Entonces habría más posibilidades de haber holomáscaras en la mesa, ¿vale? A costa de que no hubiera camuflados, ¿vale? Eso introduce una variable interesante en el meta de este torneo, y es que los únicos estados de... Los únicos estados, digamos, de marcador que hay son los de suplantación, ¿vale? Entonces los hackers asesinos son los únicos que realmente van a poder entrar en ese estado de suplantación, además de los que ya sean suplantados de normal, ¿de acuerdo? Decidí jugar con Onice este torneo, básicamente porque, bueno, dentro de lo que es el meta de Zero Cap, posiblemente una de las limitaciones más interesantes es que la mayoría de armas llegan a 60 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de este meta, las armas desechables que llegan a 80, como los Panzerfaust o los Flamenspeer o los Blitzens, son bastante potentes, ¿de acuerdo? Entonces no es extraño recurrir a esta estrategia de spam de Panzerfaust jugando a cero caps, ¿vale? Y bueno, Hack Islam es uno de los ejércitos que más favorece este tipo de estrategia. Yo en los últimos dos torneos de cero caps jugué uno con Kapukalki, que de hecho fue hace ya un tiempo, y el siguiente lo jugué con Hagislam, ¿de acuerdo? Que fue unas partidas que probablemente tenéis aquí en el canal también, en donde estuve estrenando los Hagislamitas de la última caja de Operation Blackwing, ¿vale? En el que estuvimos probando el paracaidista nuevo, el Oktar, con bando con Tariq Mansur y demás. Entonces, claro, no quería volver a repetir Hack Slam, quería probar algo diferente. Últimamente he estado jugando bastante corregidor, ¿vale? Quería salir un poco de la tónica y probar algunos ejércitos que no juego mucho, ¿vale? Ionice es uno de esos ejércitos, es un ejército que me compré cuando volví a reengancharme en el juego, me enamoró en aquel momento porque básicamente me permitía jugar combinado un poco de todo sin tener que jugar el ejército genérico, ¿no? Me permitía tener unos pocos Morats, unos pocos Shasbastis y demás. Em, pero es un ejército que con el tiempo, pues bueno, lo he ido dejando de lado, no me llama tanto la atención como antes. He de reconocer que en N4 ha cogido cosas interesantes, pero aún no lo había llevado a pasear en N4. Entonces, bueno, esta va a ser la oportunidad. Entonces, si hay alguno de los jugadores que sois veteranos de Onice y que queréis dar consejos, pues como siempre os invito a dejar aquí los comentarios en el vídeo sobre el tipo de listas que utilizáis con ellos o qué estrategias habéis seguido en este meta en particular con Onice, si lo conocéis mejor que yo. Básicamente, yo iba con dos ideas para este torneo. La primera, me hacía mucha gracia probar a Nurkias, ¿vale? No lo había jugado nunca. Entonces quería probar el Haris de Sheodrones con Nurkias, porque los Sheodrones son uno de los pocos tags que se pueden jugar a 0 cap. Creo que son el único junto con el de Tag Raid, ¿vale? Con el tag mercenario, el Trip Hammer. Em, entonces una de las listas iba a estar focada en eso, en ese Haris de Sheodrones con Nourkias. Y la otra lista iba a ser una lista más versátil, más de infiltración, para probar cositas de Onice que normalmente no juego, o que no he jugado hasta ahora nunca, ¿vale? Y que, bueno, quería ver cómo funcionaba, ¿vale? Así que os voy a presentar las listas.
Las misiones que estaremos jugando van a ser, la primera va a ser adquisición, la segunda va a ser decapitación y la tercera va a ser supremacía, ¿de acuerdo? Y en la primera partida me enfrenté a Harlock por adquisición, ¿vale? Yo esta lista, perdón, esta partida tenía intención de jugarla con la lista del Haris de Sheodrones, ¿vale? Pero al final tuve que jugarla como esperaba que Harlock, de hecho Harlock iba jugando con Hackslam esta vez, con el spam de Flamen Spears y Pantherfaust que comentábamos. Entonces decidí optar por jugar mi segunda lista que creía que iba a ser más adecuada para jugar contra él. Entonces os voy a enseñar la lista y vamos a hablar un poquito de ella, ¿vale? Que sería la siguiente, ¿vale? Tenemos un core en el que tenemos a Kernau con fusil de plasma, cargas de pitcher. No habría hackers, más allá de hackers asesinos en este entorno, ¿de acuerdo? Así que realmente el pitcher no vamos a usar. Yo aquí básicamente lo llevaba más que nada por el fusil de plasma, ¿vale? Entonces, por el fusil de plasma y bueno, en algún momento pues podía darse que el hacker con el ruido blanco pues pudiera ser útil, ¿vale? Tampoco no llegó a pasar porque no había muchos visores tampoco en mesa, ¿vale? Lleva un par de Nexus, uno de ellos operativo especialista y otro de ellos ingeniero suboficial para poder curar a los unidrones, ¿vale? Los dos unidrones con carabina de plasma los dejaría orando, ¿de acuerdo? Para intentar meter algún plantillazo si pudiera, ¿vale? Y luego, tropas que no había jugado nunca y que me hacía gracia probar. Malignos, Malignos es, bueno, el típico perfil de infiltrador con mimetismo -6, ¿vale? Tremo óptico, que llamamos antiguamente, ¿vale? Con su fusil elimina Shock y el Dazer. El Dazer, ya os digo que se me olvidó completamente durante toda la partida, tampoco no tuvo mucha relevancia porque los malignos los acabé jugando de una manera bastante defensiva, ¿vale? Luego tenemos un par de zánganos M. Recordar que en esta temporada se benefician del bono de puntería y del bono de Tachimotos, ¿de acuerdo? Que les da una orden extra de sentido táctico, ¿vale? Esto es solo para si jugáis con reglas ITS, ¿de acuerdo? Esto es importante porque a veces hay gente que ve el canal y dice, no, esas Gravity dice que aquí tienen sentido táctico, pero no tienen la habilidad. No, esto es porque son las reglas de la temporada actual del juego organizado, ¿de acuerdo? Entonces, si no jugáis con reglas ITS, eso no se aplica, ¿vale? Pero como nosotros estamos jugando con reglas ITS, pues contad que estas dos miniaturas tienen sentido táctico y por tanto proporcionan una orden extra a la reserva, ¿vale? Y luego tenemos Orroy Cadron y tenemos a Kodali en su versión de infiltración y mimetismo, que no la había jugado nunca. De hecho, me parece que no he jugado nunca a Kodali en ninguna de sus versiones, ¿de acuerdo? Pero me hacía mucha gracia probar esta versión y de hecho este probablemente fue el motivo por el que elegí esta lista. Porque Kodali, pues bueno, tiene visor nivel 2, empezaba ya infiltrada y tiene un fusil multi, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a 40 centímetros del inicio del despliegue enemigo, ¿vale? Y Hagislam, en este meta en particular, te puedes esperar muchos tropas con mimetismo -6, con Panzerfausts y Flamen Spears, ¿vale? Entonces, básicamente, Kodali, mi plan era que fuera mi tropa para ir a cazar Nadirs, para ir a cazar Shujaes y cosas por el estilo, ¿vale? Y cualquier otro Dailami tonto que se hubiera quedado por ahí adelantado con el Panzerfaust. Y luego, además de eso, pues llevaba un par de Fractas con escopeta. También otro perfil que no lo he jugado mucho jugando Ónice, pero que me hacía mucha gracia probar porque es un paracaidista con 2 heridas, por un precio más que razonable. Y bueno, no tiene más físicas tampoco, capacidad eso de absorber una herida que es muy útil, especialmente cuando te metes en el meollo del despliegue enemigo, ¿vale? Y me hacía gracia llevarlo, más como me venía bien de puntos, me acabé poniendo dos, ¿vale? El plan era tirar uno al inicio de la partida y tal para meter un poco de presión y luego reservarme algún otro para quizá más adelante, ¿vale? Em, ¿Cómo fue la partida? Pues bueno, es una partida de adquisición, así que con adquisición tenía acceso también, que no aparece aquí obviamente, al Bashi Bazuk mercenario, ¿vale? Y al Bashi Bazuk lo desplegué haciéndolo pasar por Kernau, ¿vale? Entonces, bueno, para meter un poco de posible amenaza ahí para despistar
a Harlock, ¿vale? Como empezó él, yo elegí desplegarme bastante en una esquina, bastante atrincherado, ¿vale? Para asegurarme de intentar mantener la mayor cantidad de órdenes. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esta lista empieza con muchas cosas fuera de la mesa. Los malignos están fuera de la mesa, los fractás están fuera de la mesa, ¿vale? Entonces hay 4 órdenes aquí que están fuera de la mesa, ¿vale? Entonces tengo menos presencia en mesa y hay que defenderse un poco más cerrado para poder cubrir bien los unos a los otros, ¿vale? La verdad es que, bueno, sufrí algunas bajas en el primer turno, pero bueno, me conseguí defender bastante bien. Uno de los malignos que estaba en la antena central, básicamente aquello para controlarla al final en el último punto, lo tuve que revelar para matar a un miembro del Haris del Boktar, ¿vale? Porque Harlock llevaba un Boktar con fusil viral enlazado en Harris, ¿de acuerdo? Y bueno, en algún momento dado, pues bueno, me dejó la posibilidad, me dejó a tiro, no recuerdo si fue Leila Sharif, que estaba por ahí en medio a tiro gratuito del Malignos, ¿no? Y digo, que bueno, pues aprovecho que tengo su fusil, le voy a meter un tiro a ver si me la quito en medio. Y bueno, no salió mal la cosa, ¿vale? Conseguí matarla, fue un trade, pero bueno, estaba tradeando más por romper el Haris que por otra cosa, ¿vale? Para quitarle la ráfaga al Boktar. Y no salió mal, ¿vale? Tuve algunas bajas pequeñas en el primer turno, mayormente el Malignos, pero había hecho su trabajo. Y en mi primer turno, lo que sí que mejoró bastante es que ¿cómo se llama? Harlock tenía jammers, ¿de acuerdo? Y me aisló a Kodali, ¿vale? Entonces, bueno, Kodali pues no la pude usar tanto como quería, sí que cumplió su función, se quitó de en medio a un Nadir con mimetismo. Tuve que tirar de la fractá, ya que no tenía a Kodali para ayudarme, tuve que tirar de la fractá para quitarme a algunos de los otros oradores de Harlock, ¿vale? Y el que me ayudó mucho, y de hecho es un perfil que cada vez me está gustando más, es el perfil del Tachimoto, ¿vale? Eh, es aquellas habilidades tontas que la gente las desvaloriza, pero cada vez más me gusta el ataque triangulado. Cada vez es aquellas habilidades que una vez que aprendes a utilizarla bien, te das cuenta de lo poderosa que es y lo poco que se utiliza. Porque contra ejércitos de estos que te ponen tropas miméticas en tejados para orar y que la mayoría de tus tropas les va a estar impactando a -12, tú les puedes estar haciendo ataques triangulados a -3 con toda la tranquilidad del mundo, muchas veces fuera de su rango bueno, así que ellos también te van a estar disparando muy malas. Y claro, los zánganos al final son remotos. Si se comen un impacto de Panzerfaust, es muy posible que se queden en segundo estado de inconsciencia y no se mueran, o sea que lo puedes reparar. Y si se mueren, tampoco no estás perdiendo mucho, son 16 puntos, no es nada exagerado. Pues con esa tontería, los dos zánganos M se bajaron unas cuantas tropas de Harlock. Se bajaron a McMurrows y quitaron de en medio algunos oradores, algún Dailami y tal fuera de rango. Así que hicieron bastante buena faena, ¿vale? Dicho esto, en el segundo turno empecé ya a sufrir porque básicamente en el primer turno Harlock me metió un asesino en la boca y me lo dejó trabado con mi teniente, ¿vale? Entonces hice todo lo posible para intentar salvarlo, pero no hubo manera. Entonces en el segundo turno de Harlock me dejó en pérdida de teniente, ¿vale? Con Al-Jabel, ¿no? Con el asesino Fida y especial, ¿vale? Y me pasé todo el segundo turno en pérdida de teniente, ¿vale? No pude hacer mucho, ¿vale? Más o menos consolidar posiciones un poco, jugar un poco a la defensiva. La verdad es que Harlock probablemente había sufrido más bajas que yo, pero yo estaba en peor situación a nivel de control de mesa, porque claro, yo estaba atrincherado en una esquina y usando solo órdenes irregulares, ¿vale? ¿Qué pasa en el tercer turno? Bueno, el tercer turno de Harlock es corto porque yo le he hecho bastante daño, le mata muchas tropas, pero uno de sus jammers me aísla al que había puesto de suplente del teniente, ¿vale? Al Unidron que me quedaba que estaba haciendo de suplente del teniente.
Y eso implicaba que mi tercer turno también fue en pérdida de teniente, ¿vale? Entonces, básicamente yo me lo estaba jugando todo a jugar súper defensivo e intentar en el último turno robarle las consolas centrales a Harlock, ¿vale? Recordad que Adquisición es una misión en la que hay 3 consolas en el centro, ¿vale? Y hay que hackearlas o hay que quedarse en contacto con ellas. Entonces, en ese sentido, yo tuve bastante suerte porque Harlock al final solo consiguió hackear una consola y quedarse en contacto con una de las consolas de la punta con su Voctar, ¿vale? Y además era la misma consola en la que yo tenía al lado un Malignos. Entonces tenía básicamente que salir con el Maligno, intentar matar al Voctar y salir con el Malignos y quedarme tocando la consola. No necesitaba hacer mucho más. Pero lamentablemente se me atragantó el blindaje del Voctar, no había manera, no acabó cayendo. Y aunque yo me quedé ahí casi casi en contacto, pero no conseguí matarlo y tuve que arriesgarme a enfrentar al Malignos contra el Voctar y no salió bien la cosa. Por suerte para mí, la fracta que me quedaba consiguió caer perfectamente justo al lado de la antena central, por lo tanto pudo tocar la antena central y garantizarme esos 3 puntos. Y como había conseguido hacer un clasificado en que tenía que marcar a una tropa enemiga, pues mientras Harlock estaba dedicándose a acuchillar a mi teniente, mi zángano M estaba haciéndole observadores de artillería al asesino enemigo, sacando fotos de la situación para poderme dar el objetivo clasificado. Así que gracias a ese valiente reportero, pues acabamos empatando la partida 4-4, ¿vale? Entonces con ese empate nos fuimos a la segunda ronda. Y en esa segunda ronda sí que fue a donde yo me fui a utilizar la otra lista porque era una partida de decapitación en la que me estaría enfrentando a Urobros, ¿vale? Urobros venía con una lista también bastante dura. Esta es la lista que le jugué a Urobros, que era la lista de los tags, ¿vale? Entonces, eh, como os decía, era una misión de decapitación, ¿vale? Entonces esta lista era un poco más agresiva, ¿de acuerdo? Me permitiría llegar al despliegue enemigo con los tags y con Urkias y con super salto. Esperaba poder llegar a donde estuviera escondido el enemigo. Urobros esta vez venía con JSA, ¿vale? De esta partida hay fotos, pero la verdad fue una partida tan rara que no sé ni si vale la pena que hagamos reporte de batalla. ¿Por qué? Porque básicamente los dos nos atrincheramos en una posición defensiva tan bestia que ninguno de los dos conseguía avanzar. Tanto que la partida se limitó a tiradas repetidas de disparo de las mismas tropas que no conseguían salvar los blindajes enemigos, ¿vale? Y básicamente fue una línea de frente, fue una guerra de trincheras, ¿vale? Yo empecé atrincherado en una esquina, que sabéis que es una estrategia que me gusta mucho cuando me toca salir segundo, porque ayuda mucho a dividir la atención del rival, porque si el rival se despliega a lo largo de su línea de despliegue y tú te despliegas en una esquina, eso quiere decir que las tropas que están más en la esquina opuesta a ti no te van a llegar la mayoría de veces. El coste de órdenes es muy grande para el rival, entonces se ve obligado a atacarte solo con las tropas que tiene más cerca y tú le ganas en proporción de oradores de 2-1, ¿vale? Entonces normalmente eso te va poniendo en ventaja defensiva, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues básicamente Urobros llevaba varios enlaces con Karakuris, ¿vale? Tropas muy duras en 0K porque no hay armas pesadas que hagan fácil tumbarlas, ¿vale? Pero probablemente yo llevaba una de las mejores opciones para tumbar una Karakuri, que son los Sheodrones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente era tan tanque como ellas, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente nos limitamos a dispararnos el uno al otro a lo bestia, ráfagas y ráfagas y ráfagas, a ver quién conseguía hacer algo de daño, ¿vale? Yo tuve algo más de suerte que Urobros. Básicamente, la partida se resumió a eso, ¿vale? Y en un momento dado, uno de los dos tendría que tener suerte con los dados, ¿vale? Y al final acabé siendo yo, pero casi en el final del tercer turno, ¿vale? O sea, la partida entera fue dispararnos en rango y el problema es que en turno activo siempre estábamos en las de perder, porque de la manera en que teníamos puestos los enlaces,
A mi enlace de Sheodrones lo veían 3 oradores enemigos, lo veía la Karakuri, lo veía el Daiokai, que también estaba con armas de plantilla, y lo veía la otra Karakuri, porque tenía dos en sitios diferentes. Y al revés, si Urobros intentaba salir, lo veían mis dos Sheodrones y lo veían mis carabinas de plasma, ¿vale? Entonces, bueno, fue un tira y afloja que al final acabé ganando. Básicamente, como la misión era decapitación, ninguno de los dos consiguió matar a los tenientes enemigos, así que no pudimos puntuar eso, pero una de las cosas que puntúa es haber matado más tropas enemigas. ¿Qué pasa? La ventaja que yo tuve en este sentido es que yo tenía médicos, ingenieros y Urobros no tenía tantos como yo y las muertes que yo conseguí, digamos, afianzarlas y quitar el cadáver de la mesa, ¿vale? Mientras que Urobros no conseguía sacarme a las tropas de la mesa, yo venía, luego las curaba. Entonces, al cómputo global acabé acabando con más puntos de victoria que él. Los civiles, que también había que matarlos, conseguimos matar uno cada uno, porque aquel civil nuestro que quedó en territorio enemigo no había Dios que se acercara a él, ¿vale? Y básicamente se acabó quedando en eso, ¿vale? Así que bueno, al final le gané a Eurobros por muy poquito, no recuerdo si fue 3-1 o alguna cosa así, ¿vale? Y la última partida me enfrenté a Ignífero. Ignífero es un jugador que empezó recientemente, me parece que lo habéis visto alguna vez por el canal. Es un jugador que normalmente juega nómadas y esta vez estaba probando órdenes militares, es el ejército que está trabajando ahora. Y venía de dar una mega sorpresa, un golpe en la mesa y de ganarle a Rolk, que es probablemente la orca suprema del panorama ITS actual y con un resultado bastante holgado. No recuerdo si fue un 9-1 o alguna cosa así en la partida esta de decapitación. Así que, bueno, le hizo una munició de caps, como de Elo, como decimos aquí en Cataluña, ¿no? Le robó Elo a punta pala, ¿vale? Y bueno, y ahora se enfrentaba a mí en la última ronda, ¿vale? Le jugué esta misma lista, básicamente para mí fue un paseo a nivel de ventaja táctica, porque claro, él venía con un core, el famoso core de la Estrella de la Muerte que se conoce, que es el core de hospitalarios, ¿vale? Es un core que básicamente su ventaja radica en que tiene una defensa muy alta, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis, pues es en órdenes militares. Eh, Tenéis como IP los caballos hospitalarios. Claro, ¿qué pasa? Tienen CD14, blindaje 4. Si estás en cobertura, te pones en blindaje 7. Y el CD14, si tienes un enlace puro, se te va a CD17, ¿vale? Pues entonces él llevaba un core de hospitalarios con Juana de Arco, que cuenta como hospitalario, ¿vale? Juana obviamente era la teniente. Y los hospitalarios, pues básicamente llevaba el de escopeta de abordaje avanzada, el de escopeta de abordaje normal, llevaba el médico, obviamente, para curar a los hospitalarios caídos, y otro con fusil multi, ¿vale? Llevaba este core, básicamente. Apoyado por un Harris de Teutones con Panzerfaust, porque como decíamos, el Panzerfaust es una de las mejores armas en este sentido de la mesa. En esta partida fue muy interesante porque él me puso todos los teutones con Panzerfaust en un edificio en una esquina de la mesa. Y básicamente los dejó a los tres asomados de manera que había un edificio en medio que permitía que se viera solo uno de cada vez, ¿vale? Y a mí me fue fantástico porque yo, como os decía, en este modo de juego, una de las tropas que es fantástica es el remoto Tachimoto con el disparo triangulado. Así que le conseguí cazar uno a uno los teutones con disparos de disparo triangulado desde una punta de la mesa a otra. Entonces, claro, estábamos casi a 120 centímetros de distancia. Entonces no tenía como intentar devolverse porque iba a muchos negativos, ¿vale? Entonces le obligaba a estar intentando esquivar y bueno, le conseguí entrar algunos tiros lo suficiente para matar un teutón y dejar al otro no inconsciente, pero que se tirara al suelo para dejar de recibir impactos, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Eso permitió que yo pudiera avanzar con mis Sheodrones y claro, a los hospitalarios la armadura de los Sheodrones la derrite. ¿Vale? Porque los Sheodrones, como tienen fusil K1, pues este blindaje 4 se queda en blindaje 0. En el momento en que te quedas en blindaje 0, en principio las tropas caen con facilidad, ¿vale? ¿Qué pasó? Esa es la teoría, ¿vale? Pero
Empezó muy bien, y yo empecé matándole. De hecho, no llevaba esto porque llevaba a Hawkins, ahora que me he acordado. Llevaba a Hawkins, que es el personaje especial que lleva fusil de precisión multi, pero que también cuenta como un hospitalario, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé muy bien, le conseguí matar a Hawkins y a alguno de escopeta, pero este señor de aquí, el de escopeta de abordaje avanzada, empezó a sacarse unas tiradas de esquiva espectaculares que me hizo perder como 5 órdenes disparándole y no acertándole de ninguna manera, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego el médico consiguió curar a uno de ellos y medio que consiguió rehacer el enlace. Se quedó en 4 en lugar de 3. La tropa que me dio muchos problemas también en la partida contra Ignífero fue Mendoza. Mendoza no vale cap. Es una tropa tremenda para jugarse en el modo de 0 cap. Básicamente él me está jugando el Mendoza con fusil multi y granadas. Y me lo puso al principio de la partida en fuego supresión, ¿vale? Entonces, claro, empezaba muy cerca del centro de la mesa. En fuego supresión, tú le tenías que disparar a -12. ¿Qué pasa? Mi mejor baza para matar a esto era mi propio disparo triangulado, pero lamentablemente mi disparo triangulado se quedó sin órdenes antes de poder empezar a dispararle a Mendoza, ¿vale? Porque estaba en el grupo 2, así que no pude. Tuve que intentar salir de la zona de Mendoza con los Sheodrones. Uno de los Sheodrones casi muere en el intento, ¿vale? Porque se comió un par de impactos de fuego y el fuego le fue quemando. Suerte que se quedó con el segundo estado de inconsciencia, ¿vale? Pero bueno, conseguimos salvar los muebles, ¿vale? Básicamente esta fue también otra partida un poco de resiliencia, de a ver quién conseguía aguantar más, ¿vale? El primer turno mío, Ignífero lo aguantó muy bien, por eso por el hospitalario que consiguió esquivar mucho, pero yo le hice bastante daño en el pool de órdenes, entonces luego ya le costó avanzar y hacer daño a mis Shiodrones, ¿vale? No llegamos a jugar el tercer turno porque la verdad es que fue bastante lenta la partida, pero en el segundo turno yo ya básicamente tenía la partida controlada, acabé de eliminar lo que le quedaba al enlace principal y básicamente se limitó a mover tropas para ir a puntuar, ¿vale? Era una partida de supremacía, además acabó siendo solo un control de cuadrantes y yo ya tenía a la gente posicionada en todos los cuadrantes bastante bien colocada, ¿vale? Así que bueno, eso fue un poco resumen del torneo. Al final el torneo se lo acabó llevando, si no recuerdo mal, Picaya, ¿vale? Hubo unos cortes raros ahí a la hora de hacer pairings, porque claro, como Harlock y yo habíamos empatado en la primera ronda, y no recuerdo quién más, me parece que Picaya también había empatado, no sé si con Urobros o quién fue. El OTM ya sabéis que cuando hay empates por medio hace unos cortes raros en los emparejamientos. Entonces, bueno, al final, básicamente, aunque Ignífero estaba primero en la segunda ronda, pues Picaya se tuvo que enfrentar a Harlock en lugar de enfrentarse a Ignífero, hizo unos pairings raros, pero bueno, Picaya se sacó una buena ventaja y al final, en una partida final de Hackis contra Hackis, acabó llevándose la ventaja el ejército Hackis, la mitad de Picaya, que se llevó el torneo de 0 caps, ¿de acuerdo? Pues nada, ese fue las partidas. Yo la verdad es que la verdad me gustó bastante. Primero, los Tachimotos realmente brillaron mucho en este meta, pero me gustó bastante también, como os decía, Kodali. A pesar de que no pudo hacer mucho, porque se pasó la partida aislada, ¿vale? Sí que es cierto que lo vi como que un perfil que ha mejorado con el estado actual del meta, por lo menos el meta en Barcelona, ¿vale? No sé cómo estará el meta en vuestros lados, pero yo antes se usaba mucho la Kodali paracaidista, pero yo creo que esta opción también es muy interesante ahora que se ven muchos batidores de media mesa con mimetismo -6. Esto para quitar batidores enemigos es muy, muy interesante, ¿vale? Ese fusil multi ayuda mucho y luego si ya te acercas mucho y estás en rango de piso de asalto ya es una locura, ¿vale? Claro, la ventaja, no tienes que caer, no tienes que preocuparte de encontrar el sitio bueno para llegar, bueno, te tienes que desplegar con un poco de cuidado, ¿vale? Eh, También he de decir que me parece una buena idea ponerla en un sitio que pueda ser un byte
para los malignos y los noctíferos. Aquí obviamente no ya noctíferos porque con Acero Caps no lo podía pagar, pero me parece muy interesante meter a Kodali en alguna terraza de estas con escalera para que el rival intente venir por la escalera y lo enganches con el noctífero mientras sube. Es una estrategia bastante interesante que probablemente tendré que probar en algún momento, ¿vale? Y las fractas se portaron muy bien. Una hizo bastante faena, se quitó básicamente pilló a la línea de ataque de Harlock por detrás, le quitó medio Harris, le quitó alguno de los Mutawillas también pillando por la espalda, le eliminó a un par de Gulams también en el despliegue y acabó muriendo porque la pilló a ella misma el Bashibazuk de Harlock por la espalda, pero bueno, intercambiaron y bueno, él tuvo suerte que pasó el blindaje, pero si no, eso podría haber llevado por delante también. Em, y la segunda fracta básicamente me ganó la partida, consiguiendo saltar en el centro de la mesa. Así que nada que objetar, 10 de 10, las pondría otra vez en la lista. Como cosas generales, pues bueno, estoy contento. En cierta manera, una de las cosas por las que dejé de jugar Onice fue por el nerf desmesurado a los Rodox, ¿vale? Los Rodox es una tropa que a mí me gustaba mucho y fue uno de los motivos por los cuales me hice Onice. Y bueno, ya no son lo que eran, lamentablemente. Pero bueno, veo que Onice sigue estando en muy buenas situaciones y que bueno, quizá me animo a llevarlos más en el futuro. A ver qué tal, ¿vale? Pues nada, chicos, esto es mi resumen. Espero que os haya gustado. Y una vez más, a aquellos que sois jugadores de Onice, os invito a que dejéis vuestros comentarios sobre las listas, consejos de tropas que os gusta llevar y demás, y que jugaríais a Zero Caps, porque Zero Caps es un meta súper interesante. Y ya lo digo, me gusta siempre jugar cosas que le dan una meneada al juego, que no hace que las listas siempre sean las mismas, ¿vale? Pues con esto lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.